Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan. Pues vamos a entrarle con el tema de la ivermectrina, Doc. Debate público en redes sociales, debate por el uso en la Ciudad de México, la aclaración del gobierno en la Ciudad de México, la aclaración del doctor Gatell. Y lo único que a mí me brinca, que es lo que yo preguntaba, es, todo esto ocurrió en 2020. Todo este escenario, toda esta polémica por la ivermectrina ocurre en 2020. Y es hasta hoy que empiezan algunas personas a cuestionar el que les habrían dado ivermectrina en 2020 y que los medios destapan todo esto. Entonces, vámonos primero por partes. ¿Qué es la ivermectrina? ¿Cómo surge el que se pudiera o no utilizar para pacientes con COVID-19? Partamos desde el principio para que la gente se lleve toda la información completita. Muy bien. La ivermectina es un medicamento antiparasitario que tiene dos indicaciones, solamente dos indicaciones. Uno, pediculosis, es decir, piojos, y lombrices, Enterobius vermicularis. Se acabó, no hay más indicaciones. Hay un estudio que se hizo déjame acordarme la fecha. No me acuerdo exactamente. Ahorita me voy a acordar de la fecha. Se hizo un estudio in vitro. ¿Eso qué quiere decir? Que en unas cajitas de cristal se hacen experimentos para ver si hay algún tipo de actividad de este medicamento para disminuir la replicación viral. Recuerden que el objetivo inicial de cualquier antiviral, cualquier vacuna para virus, el objetivo es disminuir la replicación, es decir, que no se reproduzca el virus. El experimento es de se publicó en marzo del 2020 en una revista que se llama Antiviral Research, investigación antiviral, en marzo del 2020. Ahí lo pueden encontrar. Si se meten Antiviral Research, marzo del 2020, y ahí lo van a encontrar. El nombre original del artículo publican que la FDA lo aprobó. Entonces, el título original es The FDA Approved Drug Ivermectin Inhibits the Replication of SARS-CoV-2 in vitro. Así se llama. O sea, la FDA aprueba que la droga ivermectina inhibe la replicación del virus SARS-CoV-2 in vitro, es decir, en cajitas. ¿Qué pasa? Que se utilizaron dosis altísimas de ivermectina hasta que se inhibió el crecimiento del virus. Esas dosis que se utilizaron ahí no se pueden utilizar en personas. No se pueden utilizar en personas porque las matan. Tienen efectos secundarios muy graves. Entonces, lo que se utilizó en muchos lugares, entre ellos la Ciudad de México, no tiene nada que ver con este artículo que se está utilizando para justificar el uso. Como lo voy a decir mañana sale mi columna en Sin embargo MX y voy a hablar justamente de esto. No es raro que haya medicamentos que tengan indicación como este que tiene para los piojos y para las lombrices, que se quiera utilizar para alguna otra cosa para ver qué es lo que sucede. No es raro. ¿Cuál es el problema de la Ciudad de México? ¿Cuál es lo más delicado de la Ciudad de México? Que es un ensayo clínico lo que se hizo en la Ciudad de México y a los pacientes se les dio como tratamiento. Esa es una cosa muy grave. Ahora están diciendo que no fue un experimento, que no fue un ensayo clínico, bueno, cuando se lo estaban dando a los pacientes en la Ciudad de México, el doctor Alomía, que ahora es secretario de salud con quien era, creo que secretario de seguridad o no sé quién, no sé en qué estado, Sonora o Sinaloa, el doctor Alomía dijo, el ensayo clínico que se está haciendo en la Ciudad de México, es decir, era un ensayo clínico, pero a los pacientes les daban su cajita feliz con el tratamiento para que se lo llevaran a su casa. Y no les decían que era un ensayo clínico, no les decían que era un experimento, ellos no autorizaban ser parte de un experimento y además es un experimento muy mal hecho, porque no tiene un grupo control, no se compara con nada, a los pacientes no les hacen seguimiento, no les hacen un examen físico inicial con exámenes de laboratorio, un examen de agudeza visual, porque es una de las complicaciones de ivermectina, problemas visuales. Entonces, si acaso fue un ensayo clínico, estuvo muy mal hecho
y no se le informó a los pacientes. Ese es el problema. No es el problema que se haya utilizado ivermectina. Ese no es el problema, porque se utiliza ivermectina aquí en un hospital que se llama el Hospital Swedish. Aquí se utiliza en Colorado, en un ensayo clínico, y se está viendo si las dosis a las que se utiliza tienen alguna utilidad, y no se ha demostrado ninguna diferencia. He visto que gente que pone tweets ahí, pues yo me la tomé y me fue muy bien. Como lo comento en mi columna de mañana, si les hubieran dado un vasito de agua, una paleta de coco o un pirulí, les hubiera ido exactamente igual que con ivermectina. El hecho de que te vaya bien no significa que lo que te tomaste fue lo que te curó. Entonces, así no se hace la ciencia. Y otra cosa que me parece muy grave de lo que hicieron en la Ciudad de México es que publican el artículo este que luego retiraron en una revista de ciencias sociales, no en una revista médica. Si lo que querían era publicarlo como un logro en ciencias sociales, que hubieran explicado cuáles eran los objetivos de la modificación de las determinantes sociales que se iban a modificar con la utilización de ivermectina. Es decir, está muy mal hecho, probablemente una buena intención. Yo hasta hoy no puedo leer las intenciones, porque veo que ahí ponen, es que la intención era, yo hasta hoy no sé leer las intenciones de las personas y no me interesa leerlas. Yo no soy vidente, yo lo que hago es ciencia. Y si esto lo vemos en el marco de la ciencia, estuvo mal de principio a fin. Doctor, ¿esto pudiera haberse tratado de una búsqueda desesperada, o sea, de un error dentro de la búsqueda desesperada por la cura o por el tratamiento contra el COVID-19? Porque leo el documento que manda la Secretaría de Salud en donde dicen, no, nosotros no hicimos ningún experimento, sino que se dejaron llevar, como que van a entender, se dejaron llevar porque en algún momento existió un documento que decía que lo podían utilizar. Y en cuanto el doctor Gatell mandan en el 2020 este boletín o este manual para tratamiento de COVID-19 en donde dicen que no se usa ivermectina, lo dejaron de dar. Entonces, pudo haberse tratado de un error de tenemos que buscar desesperadamente algo para combatirlo y porque somos la Ciudad de México y va a haber un caos y todo eso, y que decidieran esto. Mira, este es el problema de cuando una política de salud no la hacen salubristas, epidemiólogos, especialistas en salud pública y médicos con experiencia en investigación clínica. Ese es el verdadero problema, que esto se hizo por alguien que no tiene la menor idea de cómo se hace la investigación y desarrollo científico. Y si yo me pongo a reparar el coche de mi mamá, de mi tía o de mi esposa, lo que va a suceder es que le voy a dar en la torre, ¿no? Aunque yo tenga las mejores intenciones y aunque esté confundido y aunque tenga mucha necesidad porque mañana nos vamos de vacaciones, eso no justifica una negligencia. El que no lo quieran reconocer y el que no lo quieran aceptar no modifica que lo que se hizo mal. Ahora, doctor, ¿qué le pudo haber pasado o qué riesgos hubo con las dosis de ivermectina que se dieron a las personas? El doctor Gatell mencionaba en la mañanera que las dosis que se le dieron a las personas fueron incluso mucho más bajas de las que se le darían una dosis normal por un tratamiento en el cual se utiliza ivermectina. Entonces, a las personas que por eso nace todo esto, porque hay gente que dice es que a mí me dieron ivermectina y no saben qué les va a pasar. ¿Qué les podría haber pasado? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Hay contraindicaciones? ¿Hay personas a las que no se los tenían que haber dado por su condición de salud o alguna situación clínica que tuvieran? ¿Qué hay al respecto? Mira, aquí pone un comentario una persona que se llama María Carranza y dice, ayer lo explicó la doctora Claudia S. y no es lo que dice este sujeto y pone caritas de que está enojada. Bueno, tómese algo para el coraje. Y este es justamente el problema de que una persona que no es médico, porque esta Claudia S. no es médico y debería respetar la ciencia médica. Ella es una investigadora de otras cosas, no de medicina, y le hubiera dado el espacio. Además, en la Ciudad de México, en este experimento no reconocido que se hizo, se siguió utilizando ivermectina hasta el 2021, porque esta carta que sacan que no había tratamientos y que no se sabía, luego salió
el documento de la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud, el laboratorio que fabrica la ivermectina dijo, por favor no lo usen, y en la Ciudad de México se sigue utilizando, ¿eh? Entonces, no es cierto que no se sabía. Mira, lo más fácil sería que dijeran, nos equivocamos, la regamos, ni modo. Pero el problema es ese, que entre más aleguen, esto está mal hecho. Cualquier persona que tenga, y yo no soy antigobierno, yo no estoy en contra de, es más, yo tengo el placer, como tú, de que hay quien me dice que estoy a favor del gobierno y hay quien me dice que estoy en contra. ¿Por qué? Porque cuando eres neutral y dices las cosas como son, se enojan los feligreses y los apasionados de un lugar o de otro, de un lado o del otro. Yo no le voy a ningún lado. Yo simplemente me preocupo porque hay personas a las que se les dio esto y como dices tú, la lista de efectos secundarios es muy larga. Dolor abdominal, debilidad, baja presión, cambios en el electrocardiograma por alteraciones en el ritmo cardíaco. Si una persona tiene problemas cardiovasculares, le puede dar una arritmia o un infarto que lo puede llevar a la muerte. Edema, es decir, retención de líquidos. Taquicardia, les palpita el corazón de manera muy rápida. Mareos, dolor de cabeza, elevación de la temperatura, insomnio, somnolencia, vértigo, comezón en todo el cuerpo, ronchas, diarrea, náuseas, vómito, incremento de los eosinófilos, que son unos glóbulos blancos, incremento de las pruebas de función hepático, es decir, inflamación hepática, entre otras, temblores, dolores musculares, visión borrosa, fiebre, inflamación de los ganglios, daño ocular. Es decir, es una lista interminable de efectos. Entonces, como ya sabemos que pueden tener estos efectos secundarios, por eso si yo le voy a dar ivermectina a un paciente para COVID, porque hay muchísimos artículos que que se empezaron a publicar después de ese artículo que in vitro se incrementó, se empezaron a hacer muchos estudios clínicos en muchas partes del mundo. Pero a los pacientes se les hacía un examen médico, se les tomaba la presión, se les hacían exámenes de laboratorio, se les hacía un examen de fondo de ojo, agudeza visual, es decir, se hacía todo un protocolo de estudio a la gente a la que se lo iban a dar. No es un crimen darlo, no, pero si se hace como un ensayo clínico, que lo fue, porque le están dando un medicamento que no está indicado para esa enfermedad a personas que se quieren curar de una enfermedad para la cual no está indicado. Eso es un ensayo clínico. Así salga Claudia S. o Dios Padre a decir que no, esa es la realidad. Entonces, si ustedes quieren creer ciegamente en un político, en un partido, adelante, pero la ciencia no es así y lamento que se enojen. Cámbienle, ahorita se regresan. Entonces, a las personas que pudieran presentar alguna reacción a la ivermectina o que la presentaron, vayan al doctor. O sea, vayan al doctor. Fíjate que ese es lo grave, Meme. Si a los pacientes les hubieran hecho un examen antes de darles la ivermectina y los pacientes nunca hubieran tenido ninguno de esos síntomas, podrían decir, después de ivermectina me empezó a pasar esto. Okay. Pero si estuvieran en un país, por ejemplo, como Estados Unidos, que hubieran hecho lo que hicieron en México, ahorita tendrían cola de personas diciendo, yo antes de ese estudio no tenía dolor de cabeza, no tenía mareo y no me dolían los músculos. ¿Cómo le demuestras a un paciente que le duele la cabeza o que no le duele, que le duelen o no le duelen los músculos y que no está mareado? ¿Cómo se lo demuestras? No hay manera. O que no es por la ivermectina y que es por otra cosa. Exacto. ¿Cómo se lo demuestra? No hay manera. Le ganarían una demanda multimillonaria, es decir, se haría lo que aquí en Estados Unidos se conoce como un class action, es decir, como cuando un insecticida causa leucemia o linfoma de Hodgkin, que lo hacen algunos insecticidas como el Roundup, el que se utiliza en México todavía, el glifosato, causa un linfoma que se llama linfoma de Hodgkin. Se podría hacer eso. Entonces, es muy grave y no es por la ivermectina, es por lo que se hizo. O sea, porque se pudo haber hecho con paracetamol, pero el paracetamol lo vamos a utilizar ahora para, no sé, para la diarrea. ¿Por qué? Pues porque me dijeron. Mira, les voy a poner un ejemplo muy, muy curioso. Ustedes conocen la pastilla azul, el sildenafil, Viagra. Bueno, este medicamento lo que hace es que las arterias más chiquitas del cuerpo y más distantes las hace grandotas.
Y eso hace, en teoría, que disminuya la hipertensión pulmonar. Se hizo un estudio clínico del uso de sildenafil para hipertensión pulmonar. Se vio que no era tan bueno, que no modificaba mucho la respuesta en los pacientes. Y les dijeron, el estudio se va a suspender. Y todos los hombres que estaban participando en ese estudio se quejaron y dijeron, espéreme tantito, yo no sé cómo esté mi hipertensión pulmonar, pero mi capacidad de erecciones está por el cielo. Entonces, a mí me lo dejan, aunque tenga yo que pagar. Entonces, los investigadores de Pfizer dijeron, a ver, ¿qué es lo que pasa? Y entonces vieron que pues, les ayudaba a los hombres que tenían disfunción eréctil. Y el día de hoy, sildenafil es el medicamento de mayor venta en el mundo. ¿Qué pasó? Que se hizo un ensayo clínico para ver si funcionaba para hipertensión pulmonar, terminó siendo para disfunción eréctil y es el medicamento que más se vende en el mundo. Entonces, ese tipo de cosas suceden en la investigación clínica, pero eso no tiene nada que ver con gobiernos, con cuánto tiempo tengo, meme, cuánto tiempo tengo de aquí diciendo los políticos no tienen que hablar de salud pública. ¿Cuánto Desde tiempo el día tengo diciendo? 1. Desde el día 1. Y el problema es que unos y otros de un lado y del otro lo han agarrado como bandera política. Y eso a nosotros los científicos nos entorpece el trabajo brutalmente. Y hay personas como esta persona que me escribió el comentario que creen ciegamente en los políticos que les gusta o con el que son afines y creen que tienen la capacidad de hablar de todo. Yo no me voy a poner a hablar de todo, yo no puedo hablar de eso. Yo no me voy a poner a hablar de energías renovables, o sea, porque yo no tengo la menor idea. Pero ese es el problema, que no se siente un político y ponga a su lado un científico que hable y además que no le digan al científico, oye, cuidado y dices esto. Ese es el verdadero problema. Entonces, lo que estamos, o sea, lo que cuestionan los doctores, los médicos, en el caso de la Ciudad de México, porque aquí estoy leyendo los comentarios, me dicen, es que en Guanajuato también lo usaron, o sea, que hay otros estados en donde también se usó y no ha sido polémico, y eso es un tema de medios, o sea, eso yo lo No, es un sí, tema de medios. sí ha sido polémico. Los científicos lo hemos criticado siempre. Pero los medios no. El problema está en que, mira, un problema en México, meme, es que los medios no confiesan sus convicciones y sus tendencias políticas. Aquí en Estados Unidos es legal hacerlo. Y es más, en época de elecciones se lo exigen a los partidos políticos. Y entonces van con Fox News y le dicen, ¿tú con quién estás? No, pues yo con los republicanos. CNN, ¿tú con quién estás? Yo con los demócratas. Entonces es algo que se hace público. El problema en México es que todos son neutrales, todos son imparciales. No, yo no tengo convicciones políticas, pero es evidente que sí. Y el problema es que en esa hipocresía de los medios agarran de banderas políticas cuestiones de ciencia que deberían de ser de científicos. Incluso a mí me han dejado de invitar a canales y justamente, curiosamente, a diferencia de lo que pueda decir esta persona que escribió o cualquier otra que piense que estoy atacando al gobierno o a algún político o política, me dejaron de hablar de algunos medios porque yo no le tiraba tierra al gobierno porque ellos querían que yo dijera algo malo y dicen, no, es que eso está bien. O sea, eso no está mal, está bien lo que usted. Jamás me volvieron a hablar. Jamás. ¿Por qué? Pues porque a mí no me interesa participar en política. Yo de lo que hablo es de ciencia. Y yo he invitado a la gente que esté en contra, que son científicos, claro, porque si aquí me van a poner comentarios, a mi tía y a mi prima se lo dieron y no tienen efectos secundarios, usted miente. Ah, ok, si no está bien, no, pues entonces vamos a agarrar a tu tía y a tu prima y vamos a hacer todos los experimentos de todos los medicamentos en ellas y como les vaya a ellas es lo que vamos a publicar en las revistas, ¿no? O sea, así no es la ciencia. La ciencia tiene una metodología, tiene una manera de hacer los estudios de manera aleatoria, con grupo control, con grupo tratado, ni los que dan el medicamento ni los que lo reciben saben que les están dando, porque así no hay sesgo. O sea, imagínate que yo te digo, ¿sabes qué? Te voy a dar ivermectina. Entonces tú te vas un día y lees los efectos secundarios y dices, no, pues sí, como que sí estoy mareada. No, pues sí, como que... Y entonces te digo, ¿sabes qué, meme? A ti no te di el medicamento, te di azúcar. Entonces, investígate lo que te está pasando. Como hoy platicaba con Rocío, hoy un tipo que, no me acuerdo cómo se llama, si me quieres decir, Rocío, un tipo que sale en televisión pone ahí que ya no me acuerdo qué puso de la ivermectina y que las vacunas son malas, que porque a 4 en su familia les dio trombosis.
Le digo, no, pues ese cuate tiene que hacer una investigación porque en su familia seguramente hay un trastorno de la coagulación que no tiene nada que ver con, con las vacunas, pero Esteban Arce se llama, ya me dice aquí, Rocío, gracias, mi amor. Esteban Arce publicó un tuit, yo no sabía quién era, me explicó Rocío quién era, porque pues yo no, y menos gente de esta estatura intelectual. Entonces, el tipo dice que las vacunas le causaran a 4 miembros de su familia trombosis. Eso significa que hay una enfermedad hereditaria, una coagulopatía hereditaria en su familia. Eso no tiene nada que ver con las vacunas. Entonces, hay gente que alega tonterías así para tener la razón, pero así no se hace la ciencia. Así no se hace. Vean mi videocolumna de mañana y les explico muy bien, porque hay por ahí hay otro medicamento que sirve para fibrosis pulmonar. Pirfenidona se llama ese medicamento y se está ensayando en pacientes que tienen COVID largo y que tienen datos de tener fibrosis pulmonar como secuela de COVID. No está indicado. Fíjense, la pirfenidona se empezó a utilizar en el 2009 durante la pandemia de H1N1, que por cierto empezó en México y tuvo muy buenos resultados. Y entonces por eso ahora se está ensayando. ¿Qué medicamentos eran útiles para COVID-19? Pues no sabemos porque es una enfermedad nueva. Se tenían que ensayar medicamentos, como se ensayó la ivermectina. ¿Cuál es el problema? Que no se les dijo a los pacientes que era un ensayo clínico. Se les dijo que era un tratamiento y les dieron su cajita feliz para que se tomaran el medicamento. Ese es el verdadero problema, no que hayan dado ivermectina. Espero que haya quedado claro porque el asunto no es el medicamento, es la forma en la que se dio el medicamento sin avisarle a la gente, oye, estamos haciendo un estudio, porque vaya, recordemos 2020, por eso se lo planteaba, doctor, en la búsqueda de medicamentos y en la búsqueda de una cura y en la búsqueda de una respuesta, perfectamente pudo haber, y ese es el tema de la intención, que no leemos, pero perfectamente pudo haber alguien que dijo, hay que hacerlo. El asunto es que a la gente a la que se la dieron no le avisaron para poder hoy tener un estudio o un ensayo, decir, a ver, a los que les dimos ivermectina les pasó esto. ¿Funciona o no funciona? Ese es el tema. Para aquellos que tenían las dudas, que no quedaba claro, bueno, era importante. El camino al infierno y al panteón está tapizado de buenas intenciones. Ya puso aquí un comentario mi amigo Gorgonio, lo voy a leer porque dice, a ver si lo lee. Vamos a leer al Gorgonio. Es que Gorgonio tiene una capacidad de humor involuntario fascinante. Las vacunas son para seguir matando a gente y mi duda es, ¿cuánto le pagan a este que está hablando por decirles a sus pacientes que tienen esa pseudoenfermedad y cuánto por matar bajo ese pretexto? ¿Lo dirá? Ya lo dije, Gorgonio. Ya se y no me paga nada, yo no trabajo para ningún laboratorio. Y el día que quieras, es más, Gorgonio, si tienes visa, yo te pago el avión, te quedas en mi casa y te llevo al hospital de voluntario, a la unidad COVID y no te pongas cubrebocas. Y ahí vas a estar es más, te pago, no de voluntario, te pago. Lo que se paga, Gorgonio, $15 por hora, te lo pago. Y te vas a la unidad COVID sin cubrebocas, sin estar vacunado, y a ver si no te da la enfermedad de mentiras. Gorgonio, tú dices si aceptas el reto. Vamos Está bien bonito Colorado, Gorgonio, éntrale. Y aparte hace frío, ¿no? Dicen que ahorita está frío. Sí, está frío. Sabroso. Bueno, Doc, vamos con algunas preguntas. Me vuelven a pedir y quiero buscar el superchat que me mandaron hace un momento porque está la duda otra vez de si se puede tomar alcohol con vacunas y el efecto del alcohol con los medicamentos. Vamos a extenderlo de una vez. No tiene nada que ver el alcohol ni con las vacunas ni con los medicamentos. Miren, hay dos grupos de medicamentos que particularmente no se recomienda que se tomen con alimentos en el estómago porque se obstruye su absorción. Unos son los antibióticos y los otros son los medicamentos hormonales, hormonas tiroideas, hormonas de reemplazo para mujeres posmenopáusicas, en fin, todas las hormonas por vía oral se recomienda que sean en ayunas porque su absorción es mucho mejor. Y los antibióticos igual, se tiene que dejar pasar 30 minutos. Por ejemplo, a mis pacientes que toman medicina para la tiroides, le digo, mire, si usted tiene la sana costumbre de bañarse todos los días en la mañana, tómese su medicina para tiroides cuando se va a meter a bañar, se baña, se peina, se maquilla, hace lo que tenga que hacer, ya pasó media hora y entonces ahora sí ya se va por su torta de tamal. Pero tiene que estar en ayunas. Pero el alcohol no tiene ningún problema, ¿eh?
Ok, ahora aquí nos dice Alejandro que a él le recetaron claritromicina para COVID-19. Esa es una burrada. La claritromicina es un antibiótico que pertenece a una familia que se llaman macrólidos y no está indicado para COVID. No está indicado para COVID. Ahora, otra pregunta que nos hacen por acá es sobre las terceras dosis. Tengo algunas personas que vi antes. Me decían, les acaba de dar Omicron, ya salieron de Omicron. ¿Cuánto tiempo tienen que esperarse para aplicarse dosis de refuerzo? ¿Y quiénes pueden aplicarse dosis de refuerzo? Cualquier dosis, primera, segunda dosis de refuerzo o booster para las personas que lo necesitan, tienen que pasar 10 días desde el inicio de los síntomas hasta que se aplican la vacuna, por lo menos 10 días, y que tengan por lo menos 24 horas sin fiebre. Esos son los dos requisitos que se indican y a partir de ahí ya se pueden poner esta y cualquier otra vacuna. Aquí nos dice otra vez, AstraZeneca lleva 2 dosis de AstraZeneca. ¿Es necesario ponerse una tercera dosis? Pues en general se recomienda tener una dosis adicional. AstraZeneca es una extraordinaria vacuna, y pues se recomienda una tercera dosis en la mayoría de la población, porque bueno, pues se ha visto que el incremento de la respuesta de la inmunogenicidad, es decir, la respuesta inmune que presentan los pacientes con 3 dosis, es mucho mayor y protege mucho más que con solo 2 dosis. Pero estás protegido, Enrique, no te preocupes, estás protegido, pero con una dosis adicional tu protección es aún mayor y sigue utilizando cubreboca cuando estés fuera de tu casa. Aquí, Mario Merino, lo aclaramos, el tema de la ivermectina. No lo dio el gobierno federal, fue el gobierno de la Ciudad de México, fue el gobierno de Guanajuato, fueron gobiernos estatales. El gobierno federal nunca dijo que podían utilizar. De hecho, el gobierno federal dijo, no usen ivermectina. Ese es el tema, que el gobierno federal emitió un manual en donde dijo, no usen ivermectina. Y obviamente, pues el doctor Hugo López-Gatell no va a salir a agarrarse del chongo con el gobierno de México, pues porque son afines políticamente. Es donde yo ya no me quiero ni meter, porque cuando se contamina la salud pública con política, ahí es como dicen en mi rancho, donde la puerca todo es el rabo. Ya nos contestó mi amigo Gorgonio, ¿ya ves cómo eres, Gorgonio? Dijo no que tengo no. Kleenex, me voy a poner a llorar. Dice, si no le creo lo que dice, menos voy a un hospital, allí matan y gratis. Este es un vendido y traidor. Si me enfermé apenas de gripa, fui a la clínica y el vendido del médico que está ahí no saben otra que es esa pseudoenfermedad, así que o más claro no me dan confianza. Ya todos estos asesinos. Muy bien, Gorgonio. La verdad es que te lo agradezco. No sé dónde hagas stand-up, pero va a ser muy divertido ir a verte un día. Mi querido Gorgonio. Última pregunta, Doc. Personas que contraen, o sea, que como yo, por ejemplo, que nos dio, o como usted, Doc, que nos dio COVID, ¿nos tenemos que hacer una prueba para reintegrarnos a la sociedad? ¿Qué prueba tenemos que hacernos? ¿Cómo saber que ya podemos regresar y salir al mundo y decir, libre soy, libre soy? Porque ya pasaron 10 días de que iniciaste con los síntomas a que se te quitaron. Y tienes 24 horas sin fiebre. En octubre 12 del 2020, el Centro para el Control de las Enfermedades y la Prevención, conocido como el CDC, publicó una recomendación en la cual dice que es absurdo pedir una prueba y más una prueba de PCR, porque acuérdense que la prueba de PCR detecta material genético viral y muchas veces, aun cuando el paciente ya esté libre de enfermedad, sigue teniendo material genético, fragmentos con material genético viral, y la prueba de PCR amplifica esto y se hace positiva. Probablemente lo que se puede hacer es una prueba de antígeno. El antígeno detecta proteínas virales, es decir, detectar un material genético viral es como detectar la cabecita de un alfiler, y detectar una proteína viral es como detectar una sandía. Esa es la diferencia de tamaños. Entonces, para que haya proteínas virales, pues se necesita que haya virus. Entonces, probablemente si lo piden es una prueba de antígenos. Veo que en México lo siguen pidiendo. Es más, aquí lo siguen pidiendo en algunas empresas y yo siempre les hablo a esas empresas que me mandan a sus empleados para que les haga pruebas COVID, porque desafortunadamente yo en la oficina solamente tengo PCR. Entonces, pues les va a seguir saliendo positivo y les hablo y digo, no hagan eso, miren, el CDC, no, es que queremos seguridad y no sé qué tanto, pero bueno. Oh. Sí, mira, mamá. Mira, échate, pero ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta.
El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.